Bueno, empezamos con el tema 19, patologías del sistema inmunitario. Es el último tema de inmunología y también es el último tema que tenemos en el libro. Aunque bueno, los he hecho un poco en orden distinto. He intentado priorizar los que creo que son más importantes y los de genética los estoy dejando para el final. Si me diera tiempo, al final intentaría hacer una recopilación de temas para examen, o mejor dicho, las preguntas que salen en el examen y explicar un poco de la teoría que va relacionada con cómo se tendría que solucionar ese tipo de pregunta en un examen de BAU. He consultado exámenes de BAU teniendo en cuenta que entran en el tema 18 y 19, que son los que son de inmunología, y hay algunas cosas que no están en lo que es el temario, que os está pidiendo la BAU. Por eso en el tercer trimestre pues nos dedicaremos, si nos da tiempo, si conseguimos ver anabolismo y catabolismo, esos dos últimos temas. Si nos da tiempo, intentaremos hacer muchas preguntas de exámenes. Si se nos quedan cortos los de Zaragoza, haremos de otras comunidades autónomas, a ser posible recientes, porque aunque sean muy recientes, tienen la parte genética y están obsoletos. Tanto a partir de este año serán más cercanos a lo que de verdad va a salir otros años. Y este año, pues entonces va a ser un poco sorpresa en cuanto a que nos van a entrar cosas un poco distintas, ¿no? Con la parte esa que nos dicen de los bioelementos, que está todo bien en el enlace que os puse de la armonización de biología de este año, sí que lo resalta lo que es el documento legal y las cosas que van a entrar. Incluso hace un pequeño documento, intenta hacer una especie de temario para la parte esa de los bioelementos que os he nombrado más de una vez, que es lo que se supone sustituye a lo que han quitado de genética. Y bueno, con ese documento pues nos podemos hacer un poco la idea. Pero el tema 1 sí que nos daba alguna pista de bioelementos, sí que nos daba algunas pinceladas que pueden estar o no en ese tema que nos han construido desde Zaragoza, para intentar suplir eso que no tienen los libros de texto todavía, pese a ser nuevos según la normativa que hemos dicho, ¿no? La LOMLOE, que es un poco lo que nos está cambiando todo esto. Pero igualmente, pues cada año cada universidad decide si quita, si pone o si modifica. Y a eso nos tenemos que ceñir, lo que nos dice la reunión de armonización, que es al fin y al cabo quien pone el examen de la BAU, y es el examen de la BAU lo que cuenta, no lo que dice el libro de texto. Por eso, pues me gustaría centrarme, si se puede, si hay tiempo, si hay recursos, en hacer algún vídeo como los de estos temas, pero dedicado a, bueno, directamente a eso, a las preguntas del examen y repasar un poquitín la teoría que va asociada a por qué respondemos esto y no otra cosa. En la imagen veis la esclerosis múltiple, que nos ayuda a introducir un poco lo que es las enfermedades autoinmunes. Esta segunda parte de inmunología nos habla de eso, de cuando el sistema inmune o va mal o se ataca a sí mismo, al cuerpo al menos. Principalmente es eso, la inmunodeficiencia y la... serían las enfermedades autoinmunes, mejor dicho, el punto 1, y la inmunodeficiencia como tal. Los dos grandes puntos que tenemos en esta unidad, como veis en el índice. No es muy largo, es un tema normal, repartido más o menos en 6 apartados. No pasa como, por ejemplo, el catabolismo, que son 4 y son enormes. O como otros temas que ya hemos visto aquí en YouTube. Bueno, vamos a empezar con la autoinmunidad, que como hemos dicho es cuando el sistema inmune no reconoce bien las moléculas de su propio cuerpo, no las reconoce como suyas, y todo lo que no reconoce como suyo va a ser atacado. Y eso es una autoinmunidad, ¿no? Enfermedades autoinmunes. Cuando produce anticuerpos contra las moléculas del cuerpo, del propio cuerpo, de tus propios órganos, va a estar atacando a su propio organismo, está perjudicándolo. Por tanto, es un proceso de autoinmunidad. Si no tiene autotolerancia a lo propio, si va a atacar a lo que es suyo, a lo que es bueno, a lo que no hace ningún mal. La autoinmunidad, por lo tanto, es un fallo del sistema inmune, que es lo que vamos a ver en este tema, tipos de fallos hay en el sistema inmune, que consisten en incapacidad de reconocer como propias determinadas moléculas del propio cuerpo, ¿no? Las propias HDL, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, pues serían algunas, ¿no? Lo normal es que el sistema inmune las reconozca y diga, vale, esto es del cuerpo, no tengo que atacarlo. Pero si los glóbulos blancos están defectuosos por lo que sea, pues van a atacarlo, claro. Y ahí tenemos la autoinmunidad. Las moléculas del organismo que desencadenan la respuesta autoinmunitaria se denominan autoantígenos. Ya lo hemos visto con virus y bacterias en el tema anterior, en el 18, que los antígenos es aquello que reconocen y que de alguna forma también a lo que se unen los anticuerpos que, bueno, tan importantes son en el sistema inmunitario para atacar, inmovilizar o facilitar la fagocitosis, que es lo que permite destruir virus y bacterias principalmente. Bueno, y también lo que permite decir esto no es del cuerpo, esto es extraño y por lo tanto hay que atacarlo. Los linfocitos que intervienen en estas respuestas son linfocitos autorreactivos que reaccionan al propio cuerpo. No distinguen las moléculas propias de los antígenos externos o autoantígenos y que producen los llamados autoanticuerpos.
Lo mismo de siempre, lo mismo que hemos visto hasta ahora, pero con la palabra auto delante. Durante la maduración de los linfocitos, en la médula ósea, sabéis que la epífisis de los huesos largos y huesos cortos y planos es donde se fabrica la sangre, en esa médula ósea que está dentro del hueso. Y en el timo, que es donde maduran, los timodependientes, los linfocitos T, se generan linfocitos que tienen receptores específicos para moléculas del propio organismo. Estos linfocitos, en condiciones normales, se seleccionan y se destruyen. Todo lo que ataca al cuerpo se destruye. Ahora, si no ha funcionado bien el proceso de selección, si la academia de policía les ha dejado tirar para adelante, aunque no estuvieran preparados, aunque fueran defectuosos, y nos ha matado en el proceso de graduarse, que es lo que pasa de normal con la selección, así es como maduran, quitando los defectuosos. Si no hacen bien su trabajo, los hormonas de maduración linfoides, pues van a pasar enfermedades autoinmunes. De forma excepcional, algunos linfocitos autorreactivos, defectuosos, que atacan al propio cuerpo, corruptos, vamos a decir, escapan de esta selección, se gradúan como policías corruptos y mal. Pasan cosas en el cuerpo, pasa autoinmunidad. Puede ser más grave o menos grave y puede afectar a unos órganos o puede afectar a otros. Puede afectar a un tipo de linfocitos o puede afectar a otro tipo de linfocitos. Vale, ¿de qué manera nos puede afectar esto? ¿Qué tipo de factores van a hacer que sea más fácil que yo tenga esta enfermedad? Vale, pues tenemos los factores ambientales, tenemos el sexo como tal y los factores genéticos que podrían estar o no relacionados con el sexo si son enfermedades ligadas al sexo. Vale, factores ambientales. Nos dice la presencia de microorganismos infecciosos, fármacos o agentes químicos que lesionan los tejidos y pueden liberar autoantígenos a la circulación sanguínea. Eso podría ser un problema, ¿no? Tenemos antígenos donde no tienen que estar, pues ahí ya podría generarse una alergia, pues un proceso de reconocimiento de algo propio. De hecho, eso es una forma de castración química. El que le pongas la hormona responsable de la madurez sexual al perro cuando es un cachorro, lo ve como algo extraño el cuerpo, pues aprende a atacarlo y de esa forma cuando empieza a madurar el perro, pues se destruye lo que le hace madurar y se queda casi, pues eso, más o menos infantilizado, no llega a ser fértil porque el propio cuerpo ataca las hormonas que le hacen madurar. Esto es algo parecido, ¿no? Si los tejidos liberan autoantígenos, antígenos propios del cuerpo, y los glóbulos blancos, por tenerlos sueltos cuando no deberían estar sueltos, los reconocen, dicen, esto podría ser malo, pues lo empiezan a atacar y mal. Tenemos un factor ambiental que de alguna forma puede facilitar esa enfermedad autoinmune. Vale, dice, estos activan las células presentadoras de antígenos que a su vez activan los linfocitos autorreactivos. Al llegar a ciertos órganos, estos linfocitos forman autoanticuerpos contra moléculas propias, produciendo lesiones y desencadenando la enfermedad autoinmune. En cierto modo, todo esto se parece bastante a lo que sería un rechazo de un trasplante. Vale, luego tenemos el sexo, que sabemos que es un factor de riesgo por cómo se heredan algunos genes. Sabemos que el sexo femenino representa un factor de riesgo para el desarrollo de algunas enfermedades y el masculino para otras. Concretamente, pues parece que para las enfermedades autoinmunes que estamos viendo aquí, las mujeres podrían tener algo más de riesgo, quizás por hormonas, que es un tipo de factor de riesgo, o quizás por composición de la sangre, también debido a las hormonas, o por, simplemente los genes, cómo se estructura el mundo del XX y no del XY. Todos los genes que pueden ir o no, todas las fotocopias de seguridad que pueden ir o no. El concepto portadora o afectada por la enfermedad pues también pueden estar ahí. Vale, algunos ejemplos que nos pone pues van a ser el lupus eritematoso o sistémico, el síndrome de Sjögren, y por eso pues vamos a tener una combinación de factores genéticos y hormonales. Al fin y al cabo, por genética va a ir el sexo y por sexo va a ir el tema de las hormonas. Tenemos los determinantes del sexo y luego los cambios que hace sobre el cuerpo las hormonas y que tienen sobre esas propias hormonas sobre la expresión génica. Tanto por un lado genes, por otro lado hormonas y por otro lado otra vez genes. Luego tenemos los propios factores genéticos. Hay enfermedades que son hereditarias, claro, tienen su base fundamentada en genes. Al fin y al cabo, los linfocitos van a ser defectuosos precisamente por alguna causa genética, bien sea del órgano madurador, médula ósea roja en linfocitos B, timo en el caso de linfocitos T, o puede ser genes en cuanto al propio linfocito. Tanto los factores genéticos pueden romper la autotolerancia a lo propio y generar cambios en el complejo mayor histocompatibilidad. Pues también puede ser el propio antígeno, que está raro. Este complejo se encuentra presente en la membrana de todas las células del organismo, es el DNI que dice soy de aquí, soy legal, no soy algo raro que ha entrado de fuera, véase un virus, una bacteria, un patógeno tipo parásito o cualquier cosa literalmente.
Se presenta un antígeno que no es de HDLA correcto, como que es del cuerpo, pues lo atacan. Porque por norma general todo lo que venga que no sea del cuerpo pues va a ser malo, salvo antibióticos, prótesis y tal, o trasplantes, que es importante. Todo lo que venga de fuera del cuerpo va a ser malo. Al no tener el DNI del cuerpo, pues lo van a atacar. Dice, solo los gemelos univiterinos, es decir, los clones naturales, tienen idénticos HLA. Son los gemelos que vienen de un mismo cigoto que se ha partido en dos por vete tú a saber, todavía no se conocen muy bien los factores que hacen esto. Entonces, viniendo de una misma célula huevo, de un mismo cigoto, un mismo espermatozoide y óvulo que se ha partido el resultado en dos, pues tendrán los mismos genes, o al menos el 99,999% de los genes en común. El HLA determina qué proporciones de las moléculas de los microorganismos son presentadas a los linfocitos para que inicien la respuesta inmunitaria. Muchas enfermedades autoinmunes se asocian genéticamente a anomalías en el HLA, que no puede presentar antígenos propios o fragmentos, o sea, que pueden presentar antígenos propios como algo malo, o fragmentos erróneos a los linfocitos T. Por tanto, si presenta lo que no toca, pues atacará al cuerpo y estará incitando a atacar a lo que es propio y generando así una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, pues más que con el linfocito T o lo que lo selecciona, quizás estos factores genéticos se están refiriendo más al propio HLA, ¿no? Lo que presenta los antígenos en muchos casos. Bueno, no tenemos los virus, que si por el hecho de tener un HLA distinto o no tener HLA los van a atacar, a veces van a camuflarse. Y si se camuflan, pues mal, porque ya ese mecanismo de detección por HLA no va a funcionar. Nos dice, el mimetismo molecular es un fenómeno por el cual muchos microorganismos, como bacterias y virus, desarrollan la estrategia de formar complejos moleculares, principalmente proteínas, muy parecidos a los que existen en el cuerpo del animal al que van a infectar. De forma que van así como camuflados, como tapados por una manta, como lo hacían en el capítulo de Érase una vez. Un ejemplo es el adenovirus tipo 2, que presenta en su cápside unas proteínas muy similares a lo que existe en la vaina de mielina de los axones neuronales. Por este motivo, el sistema inmunitario que ataca a estos virus puede verse engañado y llegar a atacar sus propias vainas de mielina. Por tanto, más que el virus sea inofensivo, el virus está metiendo mal, está haciendo que los mecanismos de defensa del cuerpo ataquen a las vainas de mielina. Y si atacan a las vainas de mielina, están siendo incitados por el virus a hacerlo simplemente porque el virus ha tenido unos antígenos parecidos a esa vaina de mielina. Tanto el problema del adenovirus, más que la infección que hace, es las consecuencias de esa infección que van a entrenar al sistema inmune a atacar las vainas de mielina. Dice, principales enfermedades autoinmunes. Enfermedades que pueden afectar a la mayoría de los órganos y en cada órgano pues va a tener una apariencia, unos síntomas y unas características. Pueden causar distintos efectos como la destrucción del órgano, la hiperproducción de hormonas o la destrucción de uniones neuromusculares. La enfermedad más conocida es la que decimos, la esclerosis múltiple, que va a destruir las vainas de mielina. Y aquí nos pone el ejemplo. Por tanto, tenemos ahí nuestro virus responsable en última instancia de que vayamos a tener la esclerosis múltiple y cómo engaña al sistema inmune de alguna forma o cómo de alguna forma va a ser responsable este virus, más que engañado de forma consciente, pues acaba produciendo ese mal funcionamiento, esa enfermedad autoinmune, decimos. Tanto pues entrena o consigue que el sistema inmune acabe atacando las vainas de mielina, una neurona que debería tener vaina de mielina y no la tiene, va a estar pues funcionando mal. Y al funcionar mal pues acaba a efecto macroscópico de lo que se observa en esa persona, generando los síntomas de la esclerosis múltiple. Nos dice, afecta a la sustancia blanca, que es la que está mielinizada, los axones con mielina, por lo tanto tiene un color distinto en el tejido nervioso. La sustancia gris son los somas, las partes glandulares, gorditas, la que no está cubierta de mielina. Y la sustancia blanca va a ser la que sí está cubierta de mielina y por lo tanto tiene un color distinto, pero tiene unas moléculas en gran abundancia distintas. Entonces, afecta a la sustancia blanca, lo que tiene mielina, del sistema nervioso central, véase encéfalo y médula espinal. Lo que está dentro del cráneo y lo que está dentro de la columna vertebral del sistema nervioso. Los autoantígenos de la vaina de mielina que envuelven a los nervios son atacados por anticuerpos del propio sistema, por lo tanto está atacando lo propio, por eso se llaman autoanticuerpos, y por macrófagos activados que se creen que la vaina de mielina es mala y que la tienen que atacar, la tienen que destruir, la tienen que comer. El axón de la neurona queda desprovisto de mielina porque se han comido las células de Schwann, lo que genera cambios en la velocidad de transmisión del impulso nervioso y disfunciones neurológicas. Si las neuronas no funcionan, pues malas marchas para transmitir la información. Pues igual te mueves más lento o no te mueves directamente. Se cree que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que puede estar originada por algunas moléculas víricas y también por cierta predisposición genética. Como hemos dicho, los factores genéticos pueden ser importantes.
No existe un tratamiento curativo contra esta enfermedad, solo tratamientos paliativos, que digamos resumen un poco los síntomas, si acaso, ni siquiera, porque no pone sintomático. Los paliativos es, pues, estate tumbado, que te cuiden bien y tómate una sopita caliente, entendedme, no son apenas eficaces, ni siquiera tratan síntomas. Lo que van a hacer es pues, frenar el curso de la enfermedad, hacer que se extiendan menos rápido y por eso aliviarán sus síntomas. Pero no es alivio sintomático, es simplemente que la enfermedad progrese menos rápido de lo que podría estar haciéndolo. ¿Vale? Esos son un poco los cuidados paliativos. Cuando una persona ya ha agotado todo el tratamiento y se va a morir, pues lo que hacen los médicos es recomendar eso, cuidados paliativos. Cuidarlo bien y que aguante lo que aguante. Que la enfermedad no se expanda más rápido, que no esté aquí en el hospital amargado, que se vaya a su casa y disfrute de lo poco que le queda. Esos son los cuidados paliativos. Y como veis, pues la enfermedad de la esclerosis múltiple, pues a no tener cura, mal tratamiento tiene. Cuidados paliativos es la última frontera de los tratamientos, vamos a decir. Dice, los macrófagos fagocitan los virus, presentan las moléculas antigénicas víricas a los linfocitos T. Los linfocitos T son los que avisan a otros integrantes del sistema inmune. Se activa la proliferación de los linfocitos T. Se produce una nueva activación de linfocitos T por autoantígenos. Antígenos que, bueno, van a aparecer como los del virus y a su vez se parecen a los de la fosfosfingomierina. Presentados por las células de la glía, que son los, digamos, fagocitos, los leucocitos del sistema nervioso. Las células de la glía pues, tienen distintas funciones, una de ellas es defensiva. 4. Dice, por un lado se activan los linfocitos B, que hacen sus anticuerpos, que atacan a moléculas buenas de eso, mielina, porque el virus, digamos, los ha provocado para que, bueno, consideren eso como malo. Atacan los antígenos de la vaina de mielina. Y 5. Por otro lado se secreta interferón que atrae a otros leucocitos, como pueden ser los macrófagos, que fagocitan, se comen literalmente los restos de la mielina que han dejado los anticuerpos. Lo que deja el axón pues sin mielina y que funcione peor. Si un axón tiene que tener mielina y se la quitas, pues mal, funcionará mal. Otros ejemplos. Esta es la típica, la que hemos visto en el inicio del tema, en esa introducción, pero es que hay más. Por ejemplo, la diabetes juvenil, que viene de células B del páncreas, que son las que hacen pues, la insulina y el glucagón, la parte de secreción exocrina del páncreas, la que vierte al tubo digestivo, que recordemos se considera exterior, por eso exocrina. La parte endocrina es la que hace... no, claro, es al revés, no. La endocrina sería la que vierte al interior del cuerpo, a la sangre, y la exocrina, los jugos pancreáticos para la digestión, la vierte al tubo digestivo. Sería pues todos los jugos pancreáticos, la amilasa pancreática, la lipasa pancreática. Eso es la secreción exocrina. La endocrina es la que hace hacia el interior de la sangre, hacia el interior del torrente sanguíneo con las hormonas, que son pues las que curan la diabetes. Véase, la insulina hace que no tengas diabetes porque puedes reducir el azúcar a glucógeno y almacenarlo en los músculos y en el hígado. Por parte contraria, el glucagón va a hacer lo contrario, pero por norma general nos pasamos con azúcar y lo que se produce es diabetes. Pero también pues, se puede producir de otras maneras, véase por enfermedad autoinmune. En este caso, pues tiene que ver con las células B del páncreas. Luego tenemos la psoriasis, que es irritación de la piel, también es por predisposición genética principalmente. Y bueno, pues puede hacer que, por ejemplo, que te corten el pelo sea un dolor horrible. Suelen aparecer ronchas rojas por el enrojecimiento y tu piel en general es muy, muy sensible, es muy propensa al dolor, a la irritación, a la inflamación. Es una enfermedad bastante molesta porque, claro, la piel está en contacto con todo. Igual necesitas hasta ropa especial, ¿no? Para evitar ese roce, ese dolor, esa inflamación. Y claro, pues imagínate, pues, llevar siempre ropa y que te duela todo, pues mal, bastante mal. Luego tenemos el lupus eritematoso, que son estas marcas rojas que tenemos en la cara. Quizás afecten más a mujeres, como hemos visto, el sexo como un factor determinante. Afecta a distintos órganos, distintos tejidos y células, por lo tanto es una enfermedad, vamos a decir, pleiotrópica, que afecta a distintos aspectos del organismo. No es que tengas solo la piel así, sino que tienes pues, problemas en más zonas del cuerpo. La celiaquía, que afecta al intestino, le produce alguna reacción con el gluten de manera inmune, pero hay distintos tipos de celiaquía. También existe sensibilidad celíaca no inmune, no alérgica, hay distintas formas de ser celíaco y todas se solucionan de alguna forma no tomando gluten. Por ejemplo, con cereales basados en maíz, productos como galletas, pan, que en vez de utilizar gluteína, la proteína del trigo, utilizan ceína, que es la proteína del maíz. ¿Vale? Pero si tiene trazas si se ha hecho en el mismo edificio donde se hacían cosas
con gluten. Si se ha hecho en la misma sartén donde se ha hecho algo con gluten, pues ya la hemos liado, porque son muy, muy, muy sensibles las celiaquias. O sea, a nada que aparezca una parte por millón de gluten, ya tenemos el lío armado. Y es un lío bastante desagradable para la persona que tiene celiaquía. Depende de qué tipo de celiaquía sea, me imagino. No sé hasta qué punto habrá distintos grados de sensibilidad, pero me imagino que puede ir por ahí. Luego tenemos la enfermedad de Graves, que afecta a la tiroides, la enfermedad de Addison, que tiene que ver con otra glándula del sistema endocrino, en este caso las glándulas suprarrenales. Podría ser corteza, podría ser médula, y son dos tejidos muy distintos. La artritis reumatoide, que tiene que ver con el tejido conectivo, conjuntivo, todo lo que forman las articulaciones. Principalmente rodillas van a estar muy sensibles a la artritis, sobre todo pues, si se mezcla con factores como la edad o la osteoporosis, que también pueden empeorarlo. Bueno, luego tenemos el 1.3, que nos habla de los tratamientos de las enfermedades autoinmunes. Hemos visto los factores de riesgo, vamos a ver ahora el tratamiento, cómo las solucionamos. Nos dice el conocimiento actual del sistema inmune. El sistema inmune es el sujeto aquí en este tipo de enfermedades, por lo tanto, cuanto mejor lo conozcamos, cómo funciona, cómo se maduran los glóbulos blancos, pues más posibilidades tendremos de solucionar las enfermedades autoinmunes. Tanto cuanto mejor lo conozcamos, pues mejor sabremos utilizar algunas curas para algunas enfermedades, ponerles algunas soluciones. Tanto utilizaremos procedimientos para combatir microorganismos infecciosos y suplir las deficiencias del sistema inmunitario basados por el propio sistema inmunitario. Son tratamientos de inmunoterapia. Nos dice la inmunoterapia contra enfermedades autoinmunes. Se centra en la reducción de la respuesta inmunitaria, aunque de momento afecta también a la respuesta inmunitaria normal. Tanto pues te baja las defensas, cosa que hace que tus defensas te ataquen menos a ti mismo. Por lo tanto, tu enfermedad autoinmune mejora. Pero si te viene otra enfermedad distinta, que viene, por ejemplo, dada por bacterias o virus, pues también estás con las defensas bajas para eso. Tanto si la respuesta inmunitaria normal también va para abajo, pues mal. Una de las soluciones que tenían al principio de la pandemia, cuando no existía ningún tratamiento, ninguna vacuna para el virus, más allá del alivio asintomático quizás, o de ingresarlos y ponerles con oxígeno, en aquel entonces se utilizaban corticoides, que eran una forma de inmunosupresores. Más que el propio virus, lo que te mataba es la respuesta exagerada y completamente desproporcional que hacía el sistema inmune a la presencia del virus. O sea, te morías más por tu propio sistema inmune reaccionando al virus que por lo que hacía el virus. Y esos corticoides eran al principio la única forma de tratarlo. Y claro, pues era un producto crucial para tratar la pandemia a un nivel mundial. Entonces nos dice, fármacos inmunosupresores. Dice, es un tratamiento inespecífico, no sirve en general, sea la enfermedad autoinmune que sea. Disminuyen la proliferación de linfocitos, hace que haya menos. Policías corruptos en general, también policías buenos, pero exponen al paciente a infecciones. Por lo tanto, hay menos defensas, peor para si viene un virus, una bacteria o lo que sea. Algunos ejemplos son los corticosteroides, que los hemos dicho, la azatioprina y la ciclosporina. Luego nos dice sustancias bloqueantes de los autoantígenos, esos en concreto y no otros, los que solo van a atacar a tu cuerpo. Se están experimentando terapias específicas con la utilización de estas sustancias o la inducción de la tolerancia a los autoantígenos. Véase, por ejemplo, cómo hacemos con las alergias. Te pueden vacunar con ese algo con el cual el cuerpo está reaccionando tan fuerte y es inofensivo y no debería estar reaccionando así. Las alergias las vamos a ver ahora enseguida. Y con esa vacuna, pues lo que hacen es exponer al cuerpo una y otra vez hasta que se acostumbre, vamos a decir. Igualmente es algo necesario, no puedes acostumbrarte, digamos, por una vía natural, exponiéndote a ti mismo a lo que sea que te dé alergia. Depende de qué alergias te pueden matar por shock anafiláctico, pero bueno, lo vamos a hacer, las alergias. Pero con esto están haciendo algo muy parecido, están intentando pues decir, venga, vamos a acostumbrarte a los autoantígenos de una manera controlada y medida clínicamente y tal. Pero como bien dice en este apartado, pues se está investigando. Lo que ahora se utiliza son los fármacos inmunosupresores. Lo que se está intentando hacer con investigaciones para que más adelante se pueda utilizar, pues son estos, los bloqueantes de los autoantígenos, que es más específico, menos vamos a tirar al suelo todo el sistema inmune, y al ser más específico, pues debería ser mejor. Nos quita los efectos secundarios de tener el sistema inmune pues, por los suelos. Luego nos dice la extirpación de la glándula tiroides y plasmaféresis. Se utiliza para paliar los procesos autoinmunes. De alguna forma la glándula tiroides debe estar ahí relacionada. Pero claro, la glándula tiroides es importante por la tiroxina y la triiodotironina. Se dice que la paratiroides, que es una glándula muy parecida, muy pequeña, que está al lado de la tiroides, es necesaria para la vida. O sea, la extirpas y te mueres. Pero pues debe ser que la tiroides la extirpas y no pasa nada.
incluso te soluciona depende de qué enfermedades autoinmunes. La plasmaféresis consiste en la centrifugación del plasma sanguíneo para eliminar los complejos autoantígeno y autoanticuerpo. Por lo tanto, quitamos eso que está produciendo la enfermedad y ya está. Pero debe ser como la diálisis, algo que tienes que hacer cada cierto tiempo porque se sigue generando en el cuerpo. Tanto quitas eso que te genera la enfermedad, los autoantígenos con el anticuerpo y ya está. De esa forma pues se debe mejorar. Pero insisto que debe ser algo como la diálisis, algo que te ancla al hospital cada X tiempo y durante tantas horas y no es demasiado práctico. O sea que los que decíamos, los inmunosupresores quizás sean mejor o más prácticos, a la de la verdad. Pero bueno, que si no tenéis enfermedades autoinmunes, pues mejor, ¿no? Mejor que tener que tratarlas. Bueno, la siguiente es la alergia que decíamos ya antes, lo hemos adelantado. Nos dice la hipersensibilidad es la reacción excesiva del sistema inmunitario de un organismo ante la exposición a un antígeno poco peligroso o inocuo directamente, que es inofensivo por completo. ¿El pelo de animales es malo? No. O sea, la gente que no es alérgica, pues lo toca, lo inhala, se lo mete en la nariz y no pasa nada, yo qué sé. O se lo come, por poner un ejemplo exagerado, y no pasa nada. Pero las personas que son alérgicas, con poquito pelo de animal que tengan en casa o cerca, pues puede variar su respuesta alérgica. Entonces, todo esto es lo que conocemos como alergias y el antígeno implicado en esta reacción se llama alérgeno. Por lo tanto, el individuo se somete por primera vez a un alérgeno y no pasa nada. Vale, se hace hipersensible pero no tiene grandes síntomas. Ahora, en función del movimiento, o sea, del momento en el que aparecen los efectos nocivos, encontramos dos tipos de reacciones, la inmediata y la retardada. ¿Vale? En el segundo momento en el que se expone al antígeno, pues ya va a aparecer algún tipo de cuadro sintomático, del tipo que sea. Algunos típicos pueden ser el asma o la rinitis. Digamos, el asma sería que se te cierran las vías respiratorias y la rinitis al contrario, se te abren mucho y te entran ganas de estornudar. Ahora hay gente que tiene alergia al polvo y el polvo pues es trocitos de ácaros, vamos a decir. O bien cacas, o bien restos de ácaros muertos, o bien ácaros vivos directamente en las partículas del polvo. Suele ser el polvo doméstico, es decir, el que está en las moquetas, en las cortinas, en la cama quizás. Tanto pues los alérgicos al polvo como yo tenemos que cuidarnos de no tener muchos tapetes o sobre todo moquetas y digamos que alfombras principalmente. Moquetas, alfombras y depende de qué cortinas. Porque precisamente ahí es donde suelen estar los ácaros. Ahora, el polvo de, yo qué sé, de los caminos, pues no es lo mismo. No es un polvo con ácaros, son partículas muy finas de tierra. Por tanto, la gente no es alérgica al polvo. La gente es alérgica a los ácaros principalmente. Y otro dato, quizás importante, es que los ingleses, cuando pusieron por primera vez la palabra alergia, cuando la crearon, solo existía alergia al heno. Por lo tanto, la palabra alergia en inglés es hay fever, hay, H-A-Y, que es heno. Por lo tanto, la fiebre del heno es lo que se conoce ahí en el Reino Unido como alergia a secas. También creo que existe la palabra allergy, pero bueno, también se utiliza bastante lo de high fever. Pero ahora existen muchas más alergias. O sea, la del heno no es la única. Y ellos, porque tendrían mucho heno, pues es fácil que se vieran más expuestos a la fiebre del heno o a la alergia producida por el heno. Pero aquí en España pues no tenemos tanto heno, es un cereal un poco distinto. Y igual pues tenemos más, no sé, polvo o alérgicos a lo que sea. Cualquier tipo de, pues eso, pelo de animal quizás. Los gatos esfinges, esos que son calvos, que tienen poco pelo, pues son hechos a posta para los que no pueden tener mascotas, no pueden tener gatos, ya que son alérgicos a su pelo. Entonces pues hacen genéticamente o como sea, con los cruces de selección artificial, pues un pelo que es muy corto o que no existe en ese animal. Se hace aposta para ellos. Pero bueno, habrá gente que los tenga pues porque les gusta. Entonces vamos a ver con las hipersensibilidades los dos tipos que había. Nos dice la inmediata. Dice algunos ejemplos de hipersensibilidad inmediata son el asma, la urticaria, la rinitis alérgica, las incompatibilidades materno-fetales del sistema RH, el positivo o negativo. El positivo es compatible con los positivos solo y el negativo con todos, con positivos y negativos. Es un tipo de ejercicio que se hace en genética, con los tipos AB0 y con el RH junto. Se podría hacer un tipo más, que es el fenotipo Bombay, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces estos son una especie de antígeno que tienen los glóbulos rojos en su membrana. Si se junta con ciertos antiantígenos que tiene la sangre en su plasma de normal, pues mal, se hace una coagulación. Y aquí pues nos está hablando de algo parecido.
una especie de alergia de cómo se relaciona el feto con la madre al intercambiar sangre, que no es compatible, que no es del tipo adecuado por la propia herencia que tiene el feto y por el propio fenotipo que tiene la madre. Entonces nos dicen, en estas reacciones los efectos nocivos aparecen a unos pocos minutos de estar en contacto por segunda vez. Segunda vez importante, la primera nunca da ningún problema grande, más allá de que te has vuelto alérgico de repente a esto, porque sí, porque a tu cuerpo le da la gana. La segunda vez es cuando ya se producen problemas. El primer contacto entre el alérgeno y el sistema inmune no produce ningún síntoma externo, pero se induce mecanismos bioquímicos que permanecen en estado latente, escondidos, hasta el segundo contacto, lo que se conoce como sensibilización. Vale, entonces nos dice, primer contacto con el alérgeno. Los alérgenos son captados por los macrófagos que los degradan y los exponen al exterior de sus membranas, ¿no? Con sus moléculas HLA. Están ahí como expuestos, como exhibidos para que los otros leucocitos los vayan ahí a detectar, a entender, a saber lo que es y a memorizar, más o menos. Dice, los linfocitos te reconocen estos fragmentos presentados por los macrófagos y segregan interleucina 4, que induce la activación de los linfocitos bursodependientes, los B, los que hacen anticuerpos. Estos maduran a células plasmáticas, que son los que están ahí secretando todo el rato, y producen anticuerpos del tipo de las IgE, que son las que tienen que ver con alergia. Vale, tenemos ahí nuestro mastocito sensibilizado y lo que va a hacer es pues, secretar sus IgEs. Entonces los IgE se unen a receptores específicos de la membrana de mastocitos, de los tejidos conectivos y de los leucocitos basófilos de la sangre, que también tienen que ver con alergia, que quedan cubiertos de IgE, una IgE específica para ese tipo de antígeno que es, pues eso, el alérgeno. Segundo contacto, ahí es ya cuando vienen los problemas. Ahora nos hemos aprendido lo que no nos gusta, lo que de repente somos alérgicos porque sí, y ahora viene cuando nos producimos la buena reacción alérgica. Dice, la hipersensibilidad del organismo ante determinadas sustancias orgánicas en un segundo contacto se conoce como anafilaxia, y lo que decía antes del shock anafiláctico, que puede producir la muerte. Dice, las moléculas alérgicas se unen a las IgE adheridas a los mastocitos, llega el alérgeno, llega el polvo, llega, vamos a decir, los restos de ácaros, más que el polvo, llega pues, el gluten, por ejemplo, puede ser un tipo de alergia, llega el polen de tal planta o de tal otra, no siempre son iguales, no siempre tienen los mismos alérgenos porque al ser distintas especies pues pueden cambiar sus proteínas, ¿no? Entonces llega el alérgeno y ya se producen los mediadores alérgicos que vemos ahí en nuestro mastocito sensibilizado del dibujo. Las moléculas alérgicas se unen a las IgE adheridas a los mastocitos y a los leucocitos basófilos. La unión activa una cascada de reacciones en el interior de estas células que lleva a un proceso de desgranulación. Hay dos tipos de glóbulos blancos, los que tienen gránulos en el citoplasma y los que no. Los granulocitos y los agranulocitos. Pues este tipo de células relacionadas con la alergia son granulocitos. Lo que van a hacer es liberar sus gránulos para hacer la alergia. Muchas de estas sustancias serán las histaminas y por eso una solución para la alergia es los antihistamínicos. Nos dice, la histamina es uno de los principales mediadores alérgicos, pero también se secreta la serotonina o la prostaglandina D. Las manifestaciones del proceso alérgico derivan en la acción de estas sustancias que desencadenan reacciones locales como la inflamación, la urticaria, las náuseas, el dolor abdominal o las taquicardias. Y algunos de estos son más peligrosos que otros y pueden desencadenar en la muerte, que hemos dicho con el shock anafiláctico. ¿Cuál es la solución para el shock anafiláctico? Pues principalmente adrenalina. Te inyectas adrenalina y, bueno, de alguna forma se te va a pasar mejor a través de este fármaco. Pero bueno, sí, depende cómo es mejor llamar a los servicios de urgencia por si acaso siempre, porque una alergia puede ser muy grave. Hay personas que se ponen a estornudar o a toser, o se les da asma y se tienen que poner el inhalador, y otras pues que se pueden morir porque les pasa, pues yo que sé, cualquier tipo de problema muy fuerte a nivel de respiración, de circulación sanguínea, se les puede parar el corazón, depende cómo. Y la adrenalina, como te prepara para sobrevivir a situaciones de lucha-huida, como puede ser encontrarte con una serpiente, ¿no? O que te vayan a atropellar, pues te prepara para salir corriendo y te da, pues eso, mucha energía, te dilata los vasos, te da más disponibilidad de oxígeno, te da todo, porque el corazón te late más rápido, tal cual, no sé qué. Y al circular más rápido la sangre, pues es como que se te puede atascar menos, el tema de circulación, el tema respiración. De esa forma, pues es una solución, la adrenalina a un shock anafiláctico. Por lo tanto, nos dice, el shock anafiláctico o el choque anafiláctico se produce por mediadores alérgicos, como pueden ser los que hemos dicho ya, entre ellos la histamina, a los pocos minutos de la segunda exposición al alérgeno. Hemos dicho, el alérgeno es inofensivo o muy, muy poco peligroso y nos puede producir la muerte, porque nuestro sistema inmune ha decidido que es algo malo.
y que tiene que atacarlo. Y que tiene que atacarlo de una manera muy exagerada. Para que veáis lo grave que puede ser una alergia. Una alergia que, depende de qué personas, puede ser tan grave como para producir la muerte. Decimos, en los mamíferos produce otros efectos fisiológicos, como puede ser la constricción bronquial, la obstrucción de los capilares pulmonares por trombos, la urticaria, hemorragias intestinales e insuficiencia cardíaca, que es de lo que estábamos hablando, ¿no? La insulina principalmente pues, va a intentar evitar esta insuficiencia cardíaca porque te está pues, dándole caña al corazón y haciendo que haya más riego, más sangre circulando. La inyección de alérgenos por vía intravenosa a individuos hipersensibles produce una anafilaxis generalizada y un choque anafiláctico. Lo mismo ocurre con las picaduras de abejas o avispas en personas hipersensibles. Esto es bastante peligroso, ¿no? El veneno de abeja pues sí que es peligroso. Hay gente que sí que lo utiliza como que es bueno para la piel y se pinchan con abejas a posta, pero bueno, diría que son los menos, ¿no? Al fin y al cabo es algo que duele. Sin embargo, la inyección del alérgeno es por vía subcutánea y solo se produce un intenso prurito o picor en la zona inyectada o la aparición de una roncha pálida. Por lo tanto, pues eso no es lo mismo que el alérgeno esté por fuera de la piel que entre en contacto con nuestro interior, ¿no? Como ahora veremos, pues la prueba de la alergia que teníamos aquí, te ponen un montón de alérgenos en gotitas y te pinchan así como si fuera la picadura de un mosquito para que entre, pues nada, pase el pellejo de la piel y poco más, y así esté en contacto con tu interior. Viendo el tamaño de la roncha, pues se ve si eres más alérgico o menos. Es la prueba que hacen para ver si tienes alergia a algo de lo que tienen ese test en esas muestras. Pero puedes tener alergia a un medicamento, por ejemplo, y ahí es cuando se produce un problema importante. Cuando te van a recetar algo, muchas veces te preguntan eso, si tienes alergia a los medicamentos. ¿Y tú cómo lo sabes si nunca has tenido alergia a ningún medicamento? Pues por las malas lo vas a averiguar. Si resulta que tienes alergia a ese medicamento que te van a dar, lo vas a averiguar por las malas. No te queda otra. Vale, y luego nos habla del otro tipo de hipersensibilidad, que es la retardada. Dice, estas reacciones ocurren cuando los síntomas se producen varias horas o días después de la segunda exposición al alérgeno. Este tipo de hipersensibilidad está medida por los linfocitos T, que al ser activados por un segundo contacto con el alérgeno, segregan varios tipos de interleucinas o también el interferón gamma, que activa los macrófagos y atraen a estos y a otras células como linfocitos, monocitos y neutrófilos hacia los tejidos afectados. Por lo tanto, secreta ahí sus sustancias y el macrófago activado pues llega y libera sus cosas, sus enzimas hidrolíticas. Los macrófagos activados tienden a adherirse unos con otros en las zonas afectadas formando como unos nódulos granulosos y liberando enzimas hidrolíticas que pueden destruir los tejidos circundantes. Y ahí tenemos otro tipo de síntomas para la alergia retardada. Dice, una de las reacciones de hipersensibilidad retardada más conocida es la del fenómeno de Koch. El bacilo de Koch es lo que hace la tuberculosis, que es una enfermedad que entonces, en 1800, 1900, era bastante frecuente en el mundo y que no tenía cura. ¿Vale? Tubérculo viene de bultos son los que se producen cuando tienes el bacilo de Koch. Mycobacterium tuberculosis. ¿Vale? Tuberculosis por la tuberculosis, la enfermedad que produce este bacilo. Dice, este fenómeno se observa al inyectar bacilos, un tipo de bacteria que tiene así forma alargada de bastón, de la tuberculosis a cobayas. Lo utilizamos como experimento, que previamente habían padecido la enfermedad. Si la han padecido antes, desarrollan bultos. Que no, primera exposición con el alérgeno, vamos a decir que es una bacteria que produce la enfermedad, y no producen bulto. ¿Vale? Dice, se desinyecta a las que ya han padecido la enfermedad, hacen bulto. Se desinyecta a bacterias sanas, no hace bulto. La inflamación que se produce en la zona inyectada es mayor en los animales de primer grupo que en los animales sanos, que puede aparecer o no. Este fenómeno se utiliza para el diagnóstico de la infección de tuberculosis, a ver si ya has tenido antes o si no. Se trata de la prueba de la tuberculina, que permite determinar si una persona ha pasado por la infección por el bacilo de la tuberculosis. Otros microorganismos capaces de producir hipersensibilidad retardada son bacterias como el bacilo de la lepra, que es algo parecido, es de una familia similar, un género similar, el hongo Candida albicans, virus como el de la herpes y los protozoos como la de la leishmania, que produce la leishmaniasis, sobre todo en perros y animales salvajes. Candida es la que hace la candidiasis, puede ser vaginal, puede ser bucal, puede ser de otras zonas del cuerpo y es un hongo. Y siendo hongos son bastante complicados de luchar contra ellos. Hay contra las bacterias antibióticos, contra virus, vacunas principalmente, aunque hay vacunas para otro tipo de microorganismos también, ya que se basan en antígenos, al fin y al cabo, muchas de ellas. Pero son muy dificilísimos de curar. Dificilísimos, sea en las uñas, sea en el conducto auditivo externo, son complicadísimos de eliminar.
Vale, dice, tratamientos de las alergias. Existen distintas opciones terapéuticas como evitar el contacto con el alérgeno, tomar fármacos para aliviar los síntomas o emplear la inmunoterapia. Vale, dice, inmunoterapia contra las alergias. Antihistamínicos bloquean el efecto de la histamina y alivian los síntomas en casos de hipersensibilidad inmediata. Diréis, aparte de histamina había otras cosas. Y os diré, ya, bueno, solo la histamina está relacionada solo con la alergia. Los otros tienen que ver con otras cosas. Pueden utilizarse en otros procesos del cuerpo. Por lo tanto, si haces un fármaco para destruirlos, puedes afectar de manera accidental a otros procesos del cuerpo que es importante que tengan lugar. Dice, inyección de alérgenos específicos. Reduce la sensibilidad de los alérgenos y alivia los síntomas duraderos. Por tanto, pues hacemos vacunas e intentamos solucionar para siempre la enfermedad de la alergia. ¿Vale? Al quitarle sensibilidad a los glóbulos blancos, al acostumbrarles de alguna forma, que es lo que hemos dicho antes. Vale, pasamos al siguiente y nos dice la inmunodeficiencia. Hemos hablado de enfermedades autoinmunes y ahora hablamos de cuando el sistema inmune está tan hecho polvo que no es capaz de defendernos contra enfermedades. Ahí dice la inmunodeficiencia es la incapacidad del sistema inmunitario de actuar contra las infecciones microbianas. Tanto nos morimos de cualquier cosa menos de la inmunodeficiencia que nos ha dejado expuestos a cualquier enfermedad. Los individuos con inmunodeficiencias presentan síntomas de inmunodeficiencias que pueden ser primarios o congénitos, si se nace con ellos, o bien secundarios o adquiridos, ¿vale? Secundarios o adquiridos, si se desarrollan a lo largo de la vida del individuo. Las personas con inmunodeficiencias son más sensibles a tener infecciones y a padecer diversos tipos de cáncer, ya que al fin y al cabo el sistema inmune también nos protege contra células del cáncer que, bueno, pueden estar más preparadas para saltarse los controles de seguridad o el propio control que hace el sistema inmune, o pueden estar menos. Si son unas células de cáncer que en cualquier momento se hubiera cargado el sistema inmune y el sistema inmune está hecho polvo, mal, porque el cáncer se va a desarrollar cuando podía haber sido evitado teniendo un sistema inmune sano. Nos dice, causas de la inmunodeficiencia, trastornos genéticos, hereditarios. Puede ser que tengas una predisposición a tener los glóbulos blancos un poco mal. Infecciones víricas que te cambien el ADN de los virus, o sea, de los leucocitos. Alteraciones del desarrollo de los órganos linfoides, primarios o secundarios. Aquí tendríamos que hacer la diferencia entre el sistema inmune, que es el que nos protege, digamos el conjunto de glóbulos blancos, y de proteínas, de plasma sanguíneo, vamos a decir. Y luego está el sistema linfático, que son los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos y los órganos de maduración de linfocitos o órganos linfoides, vamos a decir. Porque tienen que ver solo con los linfocitos, con la linfa, que es lo que drena el exceso de líquido de la sangre y transporta algún tipo de grasa. Por tanto, son dos sistemas distintos, el sistema inmune que el sistema linfoide, o linfático, vamos a decir. Por ejemplo, las amígdalas es una especie de policía, una especie de comisaría que está ahí en la entrada del cuerpo, por donde entran la comida, ¿no? Incluso también el aire. Pues sería un órgano linfoide que pertenece al sistema linfático. Ahí no maduran los linfocitos, pero sí que es una forma de vigilar, ¿no?, todo lo que entra al cuerpo. Y muchas veces se nos inflaman, amigdalitis, porque están ahí luchando contra algunos patógenos que quizás han entrado por frío o por un momento de defensas bajas. Pero si nos quitamos las amígdalas, si nos operamos de ellas, pues es fácil que en vez de tener en la comisaría la infección, la tengamos pues en la faringe. Tengamos en vez de amigdalitis, pues faringitis. Por tanto, pues no sé hasta qué punto es beneficioso operarse las anginas. Entonces nos dice la inmunodeficiencia congénita, aquella con la cual naces. Los que generan los niños burbuja que vemos en la imagen. Dice, es una anomalía inmunitaria de tipo genético. Se nace con ella y es hereditaria. Cuando hay una inmunodeficiencia congénita, los microorganismos se asientan en diferentes órganos y originan enfermedades que pueden conducir a la muerte. Según el tipo de inmunodeficiencia, los tratamientos varían. Podemos tener terapia con agentes antimicrobianos específicos, como antibióticos o antimicóticos, inyección periódica de gamma-globulinas, trasplante de médula ósea, si te funcionan mal los glóbulos rojos, pues, o sea, los glóbulos blancos, pues igual necesitas médula ósea sana. O aislamiento directamente, que es lo que tenemos aquí en la imagen. Si te aíslas, pues no te entran virus de fuera y puedes, pues eso, no enfermar. Pero a cambio, pues vives aislado de la gente. Lo que no es deseable. Es la última opción, si se puede. Estas inmunodeficiencias pueden deberse a defectos en los linfocitos B, los busodependientes, los que hacen anticuerpos, que no son capaces de producir anticuerpos normales o en la cantidad que hace falta. Aparecen a partir de los 6 meses de edad, cuando se han perdido la mayoría de las Ig recibidas de la madre a través de la placenta durante el embarazo. Por lo tanto, pues a partir de ahí puede haber problemas si los linfocitos B vienen defectuosos de nacimiento.
Anomalías en los linfocitos timodependientes, que no desarrollan correctamente sus funciones para avisar al sistema inmune y otras cosas que veremos más adelante, por ejemplo con el SIDA. Puede aparecer desde el mismo momento del nacimiento, igual que las producidas por fallos en la inmunidad inespecífica. Pueden ser las proteínas del complemento que van en la sangre. Desarrollo anormal de los órganos linfoides durante el proceso embrionario. Un desarrollo anormal del timo, que madura los linfocitos T, pues va a hacer que los linfocitos T pues salgan pues igual corruptos o que salgan sin que funcionen bien. Si no son capaces de matar a los que no valen, pues estarán en el estado normal y corriente de la sangre y mal. Por tanto, habrá linfocitos deficientes. Por lo tanto, tendremos una inmunodeficiencia. En este caso congénita porque viene por fallos desde el nacimiento, fallos en tus genes. Dice fallos en la síntesis de proteínas que forman el sistema del complemento, que es parte también del sistema inmune sin que sean glóbulos blancos. Simplemente son proteínas que van disueltas en la sangre y ayudan con una función defensiva, por ejemplo, a perforar bacterias, con las acuapolinas. Inmunodeficiencia adquirida, dice, se desarrolla en algún momento de la vida del individuo, no naces con ella, es adquirida, tras una infección o como consecuencia de una enfermedad autoinmune. Muchos cánceres en estadios avanzados inducen secundariamente algún grado de inmunodeficiencia, por ejemplo los que afectan a células u órganos del sistema inmunitario, como las leucemias, que es cáncer de sangre o cáncer de glóbulos blancos, o sea, el cáncer de médula ósea, claro. La leucemia linfoide crónica es un cáncer debido a la proliferación de un tipo de linfocitos B anormales que se acumulan en los vasos sanguíneos periféricos, no funcionan bien, claro, en la médula ósea y en los diferentes órganos linfoides. Estos linfocitos B, en estos linfocitos B la producción de anticuerpos es muy inferior a la normal, no funcionan bien. Por lo tanto, las personas están muy expuestas a infecciones microbianas, pese a tener muchísimos más linfocitos que una persona normal. Por lo tanto, eso es una forma de detectar. Si tienes muchos linfocitos B en la sangre, en los análisis de sangre, pues te detectan enseguida que tienes algún problema, o bien tienes una infección que te está haciendo pues eso, hacer más linfocitos, o bien tienes leucemia directamente, si tienes una cantidad exageradísimamente alta de linfocitos B. Y es un cáncer bastante frecuente en niños. De hecho, hay gente en el instituto que conoce a pacientes que han tenido, bueno, eso, leucemia, de gente de su edad perfectamente. Dice además la invasión de ciertos microorganismos patógenos, como es el SIDA, el VIH, el que genera el síndrome, el SIDA, puede inducir fenómenos de inmunodeficiencia adquirida, precisamente porque el virus la produce. Ataca a los linfocitos T4 y claro, pues ahí ya mal. No avisan al resto del sistema inmune y tenemos una deficiencia importante. Dice, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad grave producida por el virus del VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, que ataca a las células del sistema inmunitario, reduciendo su funcionalidad y provocando su destrucción. Si no se trata a tiempo, la persona infectada por el virus queda prácticamente indefensa frente a, si no muchas, casi todas las enfermedades que sean microbianas y, bueno, por ello va a tener susceptibilidad de padecer algunos tipos de cáncer, porque, bueno, los linfocitos también nos ayudan a luchar contra el cáncer. Por tanto, hay algunos indicadores de SIDA, porque, bueno, el sarcoma de, no recuerdo cómo, eran unos puntitos morados que te aparecían en la cara, es como una enfermedad tan débil que es imposible que la tengas si no tienes SIDA. O sea, solo si estás inmunodeficiente puedes tener ese tipo de enfermedad. Es como un indicativo, es una marca física que, bueno, dice sí o sí este tiene SIDA. Pero no siempre pasa, claro. Dice, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, es un virus extremadamente pequeño, de forma esférica, su material genética es ARN, por lo tanto es un retrovirus. Lo que hace es transcribirlo a ADN con la ARN transcriptasa. Hay algunos tratamientos de SIDA que atacan a esa ARN transcriptasa porque el cuerpo nuestro no la necesita. Como mucho transcribe de ADN a ARN. Y por ello pues tendremos pues una forma distinta de funcionar. No necesitamos esa molécula exactamente, la ARN transcriptasa inversa. Por lo tanto, si hacemos un fármaco que le ataque, pues estaremos atacando solo al virus y no a nuestro metabolismo de transcripción de ADN a ARN, que es lo que de normal se tiene que hacer en un cuerpo animal. Solo muy poquitos virus, como son los retrovirus, van a tener ARN en vez de ADN. Hasta las bacterias tienen siempre ADN. Por lo tanto, lo que va a hacer es mutar con frecuencia, provocando constantes cambios en las proteínas de membrana que actúan como antígenos de superficie. Y siempre que muta, pues va a ser de una forma más peligrosa, claro, si no, no sobreviviría. Los virus para poder multiplicarse siempre están haciendo una selección natural muy bestia, solo para poder seguir existiendo, claro. Las proteínas GP120 están muy estudiadas, por eso es que se investiga mucho cómo luchar contra el SIDA y contra el cáncer. Por tanto, pues tienen todas las proteínas o casi todas un nombre
porque es una posible forma de atacar la enfermedad. Dice, las proteínas GP120 de la envoltura del virus son capaces de unirse estrechamente a las proteínas que se encuentran en diferentes tipos de células del sistema inmunitario, principalmente en los linfocitos T colaboradores, que son su comida favorita. Es a eso a lo que atacan los virus del SIDA, porque es, bueno, digamos, para lo que están hechos. Hacia eso ha ido su evolución. Están preparados para infectar este tipo de células y por eso las buscan de manera activa, ya que están adaptados a atacar ese tipo de proteínas. Entonces, cuando han matado todos los linfocitos de este tipo, pues el cuerpo es como que pierde sus walkie-talkies, su sistema de comunicación. No avisan, no hay linfocitos T colaboradores y está vendido el cuerpo a las infecciones. Y digamos que no a todas, porque no todas dependían de esos linfocitos T colaboradores, pero buena parte de ellos sí. Buena parte de las infecciones eran imposibles de funcionar, porque el sistema inmune no funciona. Entonces nos dice aquí la estructura del virus, dice 2 cadenas de ARN unidas a la proteína transcriptasa inversa que lo ayuda a transformar a ADN, por lo tanto a parasitar el metabolismo de una célula eucariota. Los virus sabéis que no son seres vivos, son seres acelulares porque no pueden hacer las 3 funciones vitales a menos que estén parasitando a otro ser vivo. Dado que depende de otro ser vivo para funcionar, no se puede considerar un ser vivo, claro. Es un ser acelular. Bien sea una célula muy reducida a lo mínimo posible para ser parásita, todos los virus son parásitos por eso, o bien sea otra cosa que ni siquiera se origine en una célula. Entonces nos dice matriz esférica formada por una capa continua de proteína de tipo enzimático, cápsula formada, de forma troncocónica. Son las distintas capas que va a tener ahí el virus de SIDA. Su composición está bastante bien estudiada y también pues la composición de proteínas, sus distintas capas. Al fin y al cabo, entender cómo romperlo pues es otra forma de ataque, otra forma posible de vacuna que nos puede ayudar a dar una solución a esta enfermedad que, bueno, como tal no tiene solución, pero sí que existen tratamientos, muchos más que hace muchos años, cuando se hacían esas campañas y cuando el SIDA era una de las primeras pandemias que recordamos. Vale, entonces eso nos dice bicapa lipídica externa con las proteínas GP120 proyectadas hacia afuera. Entonces el virus entra porque se unen esas proteínas del linfocito T colaborador, para las cuales han evolucionado específicamente. Las proteínas de la cubierta del virus se unen a los receptores del linfocito y se produce la entrada de la cápsida gracias a la fusión de la envoltura vírica con la membrana del linfocito. Eso también deja unas proteínas en el linfocito que de alguna forma dan pistas de que está infectado por un virus y que lo podrían atacar antes de que el virus salga. Por lo tanto, muchas células atacadas por virus se pueden detectar por esto porque para entrar fusionan su membrana y dejan ahí sus proteínas. En el interior del linfocito se degradan las proteínas de la cápsida, se destruye. La transcriptasa inversa convierte el ARN vírico en ADN vírico de doble cadena, algo compatible para empalmarse con el ADN normal y corriente de la célula. Se une, forma una cadena y la célula empieza a hacer proteínas suyas y del virus, pues como si fuera normal, ¿no? Como el cuco. El cuco se parasita en nidos de otras aves y lo alimentan como si fueran su polluelo. Pero aquí en este caso pues no pasa igual. El ADN lo que va a hacer es camuflarse dentro de la célula como si fuera de la célula y la célula pues lo hace como buenamente tiene su metabolismo que tiene que hacer. Hace proteínas del virus y el virus pues se multiplica dentro de la célula hasta que al final la mata. Que es algo parecido a lo que hacen los cucos. Dice, en el interior del linfocito se degradan las proteínas de la cápsida, la transcriptasa inversa convierte el ARN vírico en ADN vírico de doble cadena. El ADN vírico entra en el núcleo del linfocito donde se integra con el ADN del linfocito. Una vez integrado, emplea la maquinaria enzimática del linfocito, utiliza los ribosomas, utiliza todos los nutrientes, todo lo que hay dentro para crear nuevo ARN vírico y sus proteínas de todo lo que teníamos ahí, la cápside, la matriz, la bicapa, todo. El ARN vírico y las moléculas se acoplan en el citoplasma formando nuevos virus que salen del exterior del linfocito y los linfocitos infectados son destruidos. Por norma general revienta de tanta cantidad de virus que tiene dentro, explota. Los virus se liberan sin que tengan forma de nadar ni de moverse, se liberan y cuando entren en contacto con otro linfocito pues lo infectarán. Pero los virus son pues eso, como partículas de roca que no hacen nada. El virus no se mueve para infectarte, ese es tú el que lo coge por transmisión, por entrar en contacto con tal o con cual. Nos dice transmisión y desarrollo de la infección. ¿Qué tipo de cosas transmiten el SIDA? Dice, el VIH se puede encontrar en la sangre, en el líquido seminal, en las secreciones vaginales y rectales y en la leche materna de las mujeres infectadas. Puede entrar en nuestro cuerpo a través de las heridas, secreciones mucosas, las aberturas naturales o inyecciones de agujas contaminadas con la sangre de otra persona. Por eso es tan importante esterilizarlas, ¿vale? Pasarlas por fuego, por alcohol o usar una nueva completamente.
que al estar entre plásticos, pues bueno, el plástico es bastante estéril y no va a permitir que ningún bichito entre, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cosas nos transmiten el SIDA? Las transfusiones, porque es sangre con sangre, el sexo sin protección, por eso que decíamos del líquido seminal, las secreciones vaginales, las secreciones rectales, todo eso llevan el virus y por lo tanto, pues mal. Agujas no estériles en donde se haya pinchado otra persona, el tema de la heroína, se pinchaban con agujas, compartían las jeringuillas, mal, porque transmitía el virus y bueno, y eran adictos, por lo tanto mal. Trasplantes, lo mismo, entra en contacto la sangre con la sangre. Embarazo, pues lo mismo, sangre de la madre con sangre del hijo, se transmite la enfermedad, se transmite el virus. ¿Qué es lo que no transmite el SIDA? Pues los besos, la saliva, los mosquitos, al parecer no transmiten suficiente cantidad de sangre como para transmitir la enfermedad. La carga vírica es importante, si tienes muy poquitos virus del SIDA que apenas se detectan, pues no se transmite el SIDA. Inodoro y duchas, no entrar en contacto, pues no. Ropa y toallas, tampoco. Piel, no es interior del cuerpo, no es sangre. Platos y cubiertos, lo mismo, saliva, tampoco lleva virus, debería estar limpia. Por tanto, pues antes había mucho estigma, se segregaba negativamente a las personas que tenían SIDA. Se tenía mucho miedo, se tenía mucha desconfianza y es como, es que no podemos compartir plato, no podemos, es que me va a transmitir el SIDA. No, con la saliva no pasa nada, con la ducha tampoco. La gente estuvo muy paranoica, por lo tanto esto es importante explicarlo. Las personas con SIDA se lo transmiten con lo que vemos ahí a la izquierda. Con la de la derecha no se transmite. Había un anuncio que decía SIDA, SIDA, como que sí que da SIDA, lo que te lo transmite. Un juego de palabras que utilizaban en España. Dice, desarrollo de la infección. El virus entra en el organismo y pasa a la circulación sanguínea, distribuyéndose por todo el cuerpo. Al comienzo de la infección se desarrolla una respuesta inmunitaria intensa, como la alergia, algo parecido, ya que los linfocitos B producen anticuerpos específicos contra las moléculas antigénicas del virus y los linfocitos T citotóxicos se encargan de destruir las células infectadas. Esa es la fase de incubación, ¿vale? Esto es cuando tienen anticuerpos generados contra el virus y se ha hecho ya el primer contacto, se vuelve seropositiva esa persona. Entonces tenemos una fase de incubación, fijaos que abajo lo ponemos en semanas y a partir de las dos flechitas cambiamos a años, cambiamos el orden de magnitud. Por tanto es importante ver que cambia bastante la cosa. Al principio los primeros cambios son muy rápidos, se producen en semanas y los siguientes cambios es a lo largo de años. La enfermedad está como dormida pero está haciendo lo suyo. Entonces dice, entre la primera y la sexta semana después de la entrada del virus no se aprecian síntomas, ¿vale? Pero como veis, pues los linfocitos van en caída importante. Y luego pues tenemos que el virus pues también va cambiando, va en general subiendo. Decimos la fase de infección aguda. El virus se multiplica rápidamente en las células infectadas y destruye gran cantidad de los linfocitos T. Los síntomas son parecidos a los de la gripe, cuidado con eso, ¿eh? A partir de 1 a 4 meses, la persona infectada tiene en su sangre anticuerpos contra el virus y se dice que es seropositiva, que hemos dicho. Cuando tiene anticuerpos, seropositivo. Dice fase asintomática, presencia en el plasma sanguíneo de grandes cantidades de anticuerpos anti-VIH. Disminución progresiva de la proporción de linfocitos T, poco a poco hay más virus y menos linfocitos T. A medida que avanza la infección, no se aprecian síntomas y puede durar hasta 10 años. Fase del SIDA. El sistema inmune se debilita tanto que se producen infecciones generalizadas, diversas afecciones neurológicas, desnutrición o cáncer, claro. Además de cierto desarrollo de tipos de tumores que solo pueden producirse con el SIDA, ¿vale? O los que también se hubieran producido aunque no tuvieras inmunodeficiencia. Por tanto, esta es la fase en la que te mueres no por el SIDA, sino porque el SIDA te ha dejado indefenso por cualquier otro tipo de enfermedad. Y básicamente es eso, sin T colaboradores estamos expuestos a muchas enfermedades y eso es lo que destruye el virus del SIDA. Linfocitos, o sea, síntomas y diagnóstico con tratamiento. Dice, no todas las personas infectadas por VIH desarrollan la fase de SIDA. Hoy en día tenemos distintos fármacos que pueden ayudar, si se detecta a tiempo, claro. Y si se recibe pues el tratamiento adecuado. Nos dice, esta fase no llega a alcanzarse. Si los virus no se pueden detectar, pues tampoco se pueden transmitir. Por tanto, si reducimos bastante la carga vírica con el tratamiento que sea, somos capaces de conseguir pararle los pies y de tener una vida sana. Nos dice infección aguda, fiebre, dolor muscular, náuseas y vómitos y diarreas. Dice el SIDA tendrá pérdida de peso, erupciones cutáneas, candidiasis, infecciones virales. Eso es la sintomatología. El diagnóstico y la prevención. Nos dice el diagnóstico de la infección del VIH se efectúa tomando una muestra de sangre para detectar la presencia de antígenos del virus, anticuerpos o ADN del virus. El diagnóstico del VIH permite adoptar medidas para prevenir que otras personas puedan infectarse. Además, la prevención se basa en el uso del preservativo, importantísimo,
el uso de agujas limpias y estériles, la revisión de infecciones de transmisión sexual, ahora se dice ITS, no ETS, enfermedades, ahora se dice infecciones de transmisión sexual. Luego tenemos la profilaxis de preexposición, algún tipo de fármaco que puede evitar que el virus se propague por tu cuerpo cuando vas a, por ejemplo, mantener relaciones sexuales con alguien que no sabes si tiene SIDA o no. Y tienes que sí o sí no usar preservativo, yo qué sé, se me ocurre. O cuando te vas a pinchar con una aguja que no sé qué, o cuando, yo qué sé, o cuando vas a hacer una transfusión de un órgano o lo que sea. Sí, un trasplante de un órgano o una transfusión de sangre. Cuando no sabes seguro si va a ir bien el asunto o no, pues te tomas unas pastillas antes y ya está. Esa es la profilaxis de preexposición. Y luego la profilaxis de postexposición. Una profilaxis de emergencia, por si acaso, después del trasplante, de la transfusión, de lo que sea. Debe iniciarse en las primeras 72 horas tras la exposición del virus. Por lo tanto, al preservativo también se llama profiláctico, precisamente porque sirve para prevenir el SIDA. ¿Vale? Y con el embarazo pues existe algo parecido, ¿no? Puedes prevenirlo antes, ya sea con el preservativo, o puedes prevenirlo después. Solo de emergencia, pues ahí tienes las píldoras anti-baby que te cuestan un montón de dinero, aposta pues para que uses el preservativo y todo eso. Las píldoras anti-baby son una bomba hormonal, es algo en absoluto sano, que bueno, se tiene que hacer en caso de emergencia solo, como la profilaxis post-exposición. Por eso es más recomendable la pre-exposición que la post-exposición. De igual forma que es más recomendable el preservativo que las píldoras anti-baby. Nos dice tratamiento. En la actualidad no existe ningún medicamento que destruya el VIH y lo elimine del organismo. Por lo tanto, no tiene cura. Pero sí se han elaborado fármacos con los que se frena el progreso de la infección o se reduce la carga vírica muchísimo, que son los antirretrovirales, que inhiben las proteínas enzimáticas del virus, como puede ser eso exclusivo del virus que nada más que el virus va a tener, que es la transcriptasa inversa, lo que ralentiza su reproducción. El tratamiento más eficaz consiste en combinaciones de varios antirretrovirales que disminuyen la multiplicación de los virus, evitando el deterioro del sistema inmunitario. ¿Vale? No son corticoides que te reducen el sistema inmune, es algo que afecta solo al virus y por lo tanto pues, tiene ventajas de solo afectar al virus y nada más, no tener efectos secundarios como los que tenían los corticoides. Dice, hay que tener en cuenta que si la carga viral es indetectable, el virus es intransmisible. La inmunoterapia también se aplica a las inmunodeficiencias. Se trata de conseguir un nivel adecuado de IgG o gamma-globulinas con inyecciones periódicas de anticuerpos. El VIH tiene una gran variación antigénica, como el COVID, que cambia mucho, va mutando mucho, como el virus de la gripe también, lo que hace que las vacunas al poco tiempo sean inefectivas. ¿Vale? Por eso tenemos que renovar la dosis, seguir cambiando, porque el virus va mutando. Hay ensayos clínicos de posibles vacunas terapéuticas contra el VIH para controlar la infección del virus sin necesidad de tratamiento. Igualmente existen ensayos de vacunas preventivas contra el VIH. Se sigue investigando, ¿vale? Como con el cáncer. ¿Vale? Y hablando del rey de Roma, aquí viene el cáncer, que al fin y al cabo pues también es una enfermedad que se produce por fallos en el propio cuerpo, aunque hasta cierto punto es autoinmune, ¿no? Pero cuidado con el cáncer, que en selectividad les gusta mucho. Hay preguntas varias del cáncer y sobre todo suelos y vacunas, que ya lo dijimos en el tema 18. Pero bueno, hay otras cosas que también no hemos llegado a ver. Por ejemplo, el ciclo lítico y lisogénico de los virus no está ni en el tema 18 ni en el tema 19. Por eso quiero ampliarlo cuando veamos las preguntas de selectividad pertinentes. Este libro de texto no ha considerado algunos de los aspectos básicos de la inmunología. Por eso quería hacer un inciso. Dice, hay un centenar de tipos diferentes de cáncer. Su origen está en una célula de un tejido que se transforma en una célula anormal, por mutaciones genéticas, que se divide sin control. ¿Vale? Se inmortaliza por el hecho de ser cancerosa y además es capaz de dividirse muy violentamente a un ritmo muy superior del de cualquier célula. Hace una especie de masa de células sin forma, sin criterio, sin control. Y esa masa de formas es el tumor. Como el tumor necesita nutrientes para seguir creciendo, pues va a pedir, hace una serie de sustancias que hace que se vascularice, que reciba sangre y el tumor pues seguirá creciendo. En cuanto va a ser capaz de, digamos, invadir otros tejidos, de hacer metástasis, que se llama, cuando rompe la lámina basal del tejido, lo que lo separa, por ejemplo, con la sangre, ya el cáncer alcanza una fase complicada de curar. Porque pasa la sangre y como que siembra semillitas de cáncer en todo el cuerpo. Eso ya es complicado de tratar. Pero bueno, depende de qué cáncer, depende de qué células, depende de qué lo pronto que te lo hayan detectado, pues se podrán hacer unas quimioterapias u otras cosas. Dice, el conjunto de células invade otros tejidos, es lo que decimos, la fase peligrosa del cáncer, cuando se vuelve invasivo, la metástasis,
afectando a su morfología, su tamaño, su fisiología y también a la de las células normales de los organismos implicados. También les afecta, también segregan sustancias y también les perjudica. Características de las células tumorales. Origen clonal. Se originan de una sola célula. Al principio son idénticas genéticamente, aunque a menudo acumulan por azar mutaciones que modifican su comportamiento. Como decimos, siendo mutaciones se puede heredar el cáncer. Puede ser que tengas una predisposición a unos genes ya más alterados y eso hace más fácil que con muy poquitas mutaciones ya vayas a desarrollar un cáncer de lo que sea. Si igual tu padre tuvo cáncer de intestino, pues es fácil que tú tengas predisposición de cáncer de intestino porque, por lo que sea, pues esos genes van a estar más alterados y con más errores de los que deberían. Por lo tanto, esa división continua y controlada va a hacer pues, que se generen esos tumores. Va a haber un citoesqueleto raro, va a haber una actividad bioquímica rara y eso pues, nos puede servir como pista para poder atacar el cáncer y sacarle cura. Pero como ya sabemos, pues hay muchos tipos de cánceres, algunos pueden ir por vacuna, ya sea el del papiloma humano, que hace el cáncer de cuello de útero. De hecho, lo sacaron esa vacuna cuando yo estaba en cuarto de la ESO, por lo tanto, pues ya hace un tiempo. Los hombres también se deberían de vacunar, ya que puede producir otra serie de problemas que no son cáncer de cuello de útero, sino que, bueno, tienen que ver con otras estructuras. Y bueno, ya que existe solución para ese cáncer, pues oye, vacunémonos contra ese cáncer. Y de igual forma, pues también pueden existir otro tipo de cánceres que sean más extirpables. Por ejemplo, un melanoma es un cáncer de piel que, bueno, no es tan peligroso como, yo que sé, un cáncer de, estómago, de páncreas, de cerebro, de pulmón, que ya depende cómo, pues es más inoperable. Y si es inoperable, pues olvídate porque mal. A ver, que habrá quimioterapia, pero depende cuando se detecte, pues mejor o peor. Dice, las células tumorales presentan en su membrana antígenos tumorales que pueden proceder de las proteínas mutadas. Estas proteínas son diferentes de las células normales y por lo tanto pues, se le da una oportunidad al sistema inmune de eliminar células tumorales. Ahora, si la célula sigue mutando, como para volverse aún más resistente a ser eliminada, puede ser que esas proteínas que dan pistas al sistema inmune se modifiquen para camuflarse como células normales y ahí el sistema inmune ya no puede hacer nada. Dice, estos antígenos tumorales derivados de las proteínas mutadas o neoantígenos son específicos de cada célula tumoral y aunque pueden ser detectados por los linfocitos T citotóxicos, pues igual estos no se activan. Existen ciertos tipos de inmunoterapia que activan a los linfocitos T. Vale, pues es una forma de actuar. Los linfocitos T citotóxicos, los que destruyen, digamos, cuerpo a cuerpo, se unen a la célula y empiezan a liberar sustancias para destruirla. Por ejemplo, haciendo agujeros en su membrana. En muchos casos, las células tumorales son ignoradas por el sistema inmunitario porque, por un lado, son células propias que inducen a autotolerancia, tienen su carne de identidad, vamos a decir, y por otro, acumulan mutaciones que pueden causar la pérdida de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, lo que hace que sea más difícil que sean reconocidas por los linfocitos T citotóxicos. Se piensa que, en este caso, los linfocitos natural killer pueden eliminar células tumorales que han perdido las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Se piensa, claro, todo esto no se sabe a ciencia cierta. Muchas cosas es difícil de observarlas en tiempo real en el cuerpo. Observas lo que hay antes y observas lo que hay después, un poco más. O qué tipo de síntomas produce, o cómo en teoría, según lo que sabemos de esas células, podría suceder. Muchos cánceres se nombran según el órgano o tejido donde se originan, como el cáncer de pulmón. Los tipos de cáncer que afectan al sistema inmunitario son la leucemia, el cáncer de sangre, el cáncer de glóbulos blancos. Se produce en la médula ósea roja y origina numerosos glóbulos blancos anormales que desplazan a los normales. Por lo tanto, tenemos los que funcionan mal sustituyendo a los que funcionan bien, lo que dificulta la defensa frente a microorganismos. El linfoma, que se producen numerosos linfocitos anormales que se acumulan en los ganglios y en los vasos linfáticos. Es un tipo de cáncer bastante peligroso y afecta bastante a niños, sobre todo. Dice diagnóstico, como hemos dicho, hacen un análisis de sangre, ven una cantidad absurda de glóbulos blancos, demasiado alta, y dicen, esto es leucemia de diccionario. Dicen, según el tipo de cáncer existen diferentes pruebas diagnósticas, análisis de sangre y orina, hemos dicho, biopsias, cogemos el órgano que sea, cogemos un trocito y lo analizamos al microscopio. Técnicas de diagnóstico por imagen, véase, pues, yo qué sé, metes un marcador de glucosa radiactiva en el cuerpo y aquello que más rápido lo gasta es que, bueno, tiene una reproducción muy violenta típica del cáncer y con eso se puede observar muy bien el cáncer que tienes ahí. Una glucosa reactiva o simplemente bioluminiscente o fosforescente, no sé hasta qué punto se podrá ver. Imagino que son reactivas y lo detectan con
aparatos de, bueno, eso, detección de positrones, ¿eran? No sé, no recuerdo ahora mismo. Por lo tanto, pues eso, con rayos X también se puede sacar, si es un tumor así más denso que el resto del cuerpo, puedes ver una zona de menor densidad de electrones. Y gammagrafías, dice resonancias magnéticas o tomografías computarizadas. Son las distintas versiones de ver qué pasa ahí y dónde está el tumor. Dice, la lucha contra los tumores malignos se basa en diagnóstico precoz. Cuanto antes lo detectes, mejor. Cuando aún están localizados en un área concreta y no han metastatizado. Cuando la metástasis es, si os acordáis, cuando sale de la lámina basal y empieza a invadir otros tejidos. Si el tumor todavía no ha hecho eso, todavía está en el tejido y solo ahí, y nada más, si está localizado en un área concreta, se puede tratar mejor que si está sembrando semillitas por la sangre. Esa es la fase de maligna del cáncer. Prevención. Hábitos de vida saludable, como adoptar una alimentación adecuada, realizar ejercicio físico de forma regular y evitar el alcohol y el tabaco. Revisiones periódicas recomendadas, como la mamografía anual para detección temprana del cáncer de mama o la prueba del PSA, antígeno específico de próstata, para el cáncer de próstata. Dice la vacunación para prevenir infecciones víricas, control sanitario del medio ambiente e instalaciones industriales para detectar sustancias cancerígenas y analíticas preventivas si hay riesgo. Si vives al lado de una fábrica y libera productos cancerígenos o carcinógenos, pues estás expuesto a tener cáncer, claro. Por lo tanto, pues se hacen analíticas preventivas para ver si tienes cáncer por estar viviendo ahí y por lo menos pues detectarlo precozmente. Imagino que os suena el tema del cáncer de próstata a partir de cierta edad o del cáncer de mama. En la mamografía, por ejemplo, pues se pueden prevenir esos cánceres que pueden aparecer fácilmente, ¿no? Y que son muy peligrosos si no se detectan a tiempo. Por lo tanto, pues lo bueno es revisar cuanto antes. La detección temprana es importante para esto. Vale, entonces, tratamientos contra el cáncer. Tenemos varios. El tratamiento dependerá del tipo de cáncer, de su localización y de su extensión. Algunos son tratamientos locales, dirigidos contra el propio tumor o zonas concretas del cuerpo, y otros son sistémicos y actúan en todo el organismo. Algunos de los más empleados son cirugía. Si, por ejemplo, tienes un cáncer de piel, pues lo ven ahí, está en la piel, lo quitan y ya está. Y no pasa nada. La piel no es un órgano vital, vamos a decir, no es un órgano que tengamos que tenerlo sí o sí para vivir. Por lo tanto, pues si se hace un tejido cicatricial o si te cogen piel de otra zona del cuerpo, yo qué sé, pues oye, ni tan mal. Has tenido el menos malo de los cánceres. Te han quitado con cirugía y perfecto. O por ejemplo, si se detecta el cáncer de mama, te quitan el tejido de la glándula mamaria, la grasa y lo que sea que haya ahí y ya está. Y a ese caso, pues más adelante te ponen una prótesis o lo que sea y ya está, arreglado. Te tatúan la aureola y ya, arreglado. Ya no tienes problema de cáncer. Ese problema tan gordo de salud, tranquilo. Por tanto, dice, cuando el cáncer está circunscrito a un área delimitada y aún no hay metástasis, por tanto, pues no se ha sembrado en la sangre, lo quitamos de ahí y ya está. No hay riesgo de que se siembre en la sangre. Ahora, no todos los tejidos son igual de operables, vamos a decir. Terapia hormonal. Dice específica para cáncer de mama o de próstata. Se trata de bloquear las hormonas que producen el crecimiento del cáncer o cambiar la acción que las hormonas tienen en el cuerpo. Sea útil para unos cánceres muy concretos, como tenemos ahí, cáncer de mama o de próstata. Y por lo tanto, pues bueno, si bloqueamos, por ejemplo, los estrógenos o la testosterona que está haciendo que eso funcione de una manera muy concreta que favorezca el cáncer, pues bueno, pues ya está. Pues lo quitamos y ya está. O sea, algo parecido fácilmente a lo que utilizan las personas trans para hacer su transición. Algo relacionado con bloqueadores hormonales. ¿Vale? La radioterapia, que tiene que ver con si el cáncer está muy localizado, pues he hecho un montón de rayos X de fuentes distintas, de tal forma que cuando pasan por zonas buenas, sanas del cuerpo, no hagan daño, pero todos se concentren en un punto concreto que es donde está el tumor, para ser peligroso, destructivo, solo en la parte del cuerpo donde está el tumor. Es una aplicación local de radiaciones ionizantes, como son los electrones, los rayos X, los rayos gamma, los electrones que hemos dicho, los protones, o los núcleos atómicos que producen la muerte de las células malignas e impiden su reproducción. ¿Cómo ataca solo el tumor? Pues como decimos, atacamos de distintos puntos, se concentra solo ahí, atacamos arriba, de abajo, del lado, del otro lado, del otro oblicuo, y se concentran en el punto donde sabemos está el tumor, de tal forma que destruye solo ese punto y nada más. Es una terapia que está bastante bien. Luego tenemos la terapia dirigida, que actúa sobre los cambios que provocan el crecimiento, la división, la dispersión de las células cancerosas mediante los fármacos o los anticuerpos monoclonales que hablábamos en el tema 18.
Y por último, la que quizá todos conozcáis, que es la quimioterapia. Te meten veneno, básicamente, que hace que las células que se dividen muy violentamente, como las del pelo, pierden el pelo, las que están con quimioterapia, o las del tumor, que también se dividen muy violentamente, pues esas no se dividen porque impiden el crecimiento de las células, que se dividen muy rápido, sean del tumor o no. Es un tratamiento inespecífico, sirve para cualquier tipo de tumor, porque lo que hace es eso, cualquier célula que se divida muy rápido. Por ejemplo, las del intestino, pues es fácil que se desgasten muy rápido, por el hecho de que, bueno, se regeneran rápido. El hecho de que pase comida las desgasta mucho y se tienen que reproducir mucho. Y las del pelo, como hemos dicho. Vale, por lo tanto, actúa sobre todas las células, las sanas y las enfermas, las que son buenas y las que son malas. Es un antibiótico para células eucariotas, por lo tanto, veneno sí o sí. Si le metes veneno al cuerpo, pues se mueren las células, tanto las buenas como las malas. Por lo tanto, la quimioterapia te deja hecho polvo. Vale, por lo tanto, este tratamiento también debilita físicamente a la persona. La quimioterapia puede generar inmunosupresión, ya que también quedan dañadas las células inmunocompetentes. Por lo tanto, te dejan vendido. Los trasplantes y el sistema inmunitario. Dice un procedimiento médico que permite sustituir determinados órganos, tejidos o células enfermas de una persona por los de otra sana, que se denomina trasplante o injerto. Dice, la finalidad principal del trasplante es sustituir un órgano gravemente dañado en una persona receptora por otro sano procedente de un donante, para salvar o mejorar la calidad de vida de la persona receptora. Según la procedencia del órgano, se distinguen varios tipos de trasplante. ¿Cómo creéis que será un trasplante normal? Pues se suelen hacer pruebas. Se coge un trocito del órgano de tal donante y se pone debajo de la piel a ver si genera un tipo de rechazo. Y si no, pues para adelante. Lo normal es que un hermano o algún familiar te done un órgano si es posible vivir sin ese órgano. Claro, por ejemplo, un riñón o un trocito de hígado. El hígado se regenera hasta cierto punto, es uno de los pocos órganos que son capaces de regenerarse. Pero otros, por ejemplo, el donar médula ósea roja es muy dolorosa. Tienen que abrirte el hueso, sacarte la gelatina dentro del hueso y eso es lo único que puede salvar a una enfermedad tan dura como puede ser la leucemia, que hemos dicho antes. Aparte de eso, pues, por ejemplo, un trasplante de corazón, pues complicado. Si no es de una persona que acaba de morirse, difícil. ¿Vale? Por lo tanto, otro trasplante, coges un trocito de piel, por ejemplo, y te lo pones en otro sitio. Por ejemplo, te han arrancado un trozo de piel porque tenías ahí un cáncer, un tumor. Cogen un trocito de piel de, yo qué sé, de la pierna y te lo ponen ahí y ya está. Como es tu cuerpo, pues no va a generar rechazo. Son tu HDLA, ¿no? Es tu DNI, sí o sí, no va a generar rechazo. Por lo tanto, si puedes autotrasplantarte a ti mismo en una operación, pues mejor que mejor. Oye, no va a haber rechazo, por lo tanto te hacen la operación y ya está. Y no hay que preocuparse de nada. Injertos de piel. Vale. Ahora el trasplante produce de una persona de diferente constitución genética, de una persona distinta. ¿Qué pasa con los trasplantes de este tipo? Pues que es fácil que viva menos tiempo el órgano. Está como más envejecido, no es lo mismo que si es tu órgano. Ahora, si viene de otra persona, es fácil que se pueda producir un rechazo, que el sistema inmune lo ataque, porque es que el DNI no es exactamente igual, tiene ligeras diferencias. Por tanto, todo lo que es diferente es malo, viene de fuera y hay que atacarlo. Y eso está mal, claro. Igual necesitas ese órgano para vivir. Si lo ataca tu cuerpo, pues te mueres. Porque ese órgano puede hacer perfectamente la función de lo que te falta, de lo que te está funcionando mal y mal. Dice, isotrasplante procede de otra persona, pero de la misma constitución genética, como pueden ser los hermanos univitelinos, los gemelos, ¿no? Los gemelos tienen el mismo ADN, por lo tanto son casi clones naturales y si acaso si hay alguna diferencia será epigenética del estilo de vida que hayan llevado y tal, que a veces puede metilar algunos grupos de ADN y hacer que sea ligerísimamente distinto. Pero bueno, como son pues, más que familia, ¿no? Son prácticamente clones, pues es muy difícil que se produzca un rechazo, es prácticamente imposible. De igual forma que es prácticamente imposible que si se produce un rechazo entre hermanos, ¿no? Es prácticamente la misma familia, antígenos casi idénticos, por tanto, pues no debería haber problema. Luego tenemos el senotrasplante, que es coger de un animal y trasplantarte a ti. Si había riesgo con una persona distinta que te pasa su órgano, pues imagínate con un animal. Ahí las proteínas son más diferentes. Por tanto, pues el rechazo es mucho más probable. Pero claro, si no hay nadie que te pueda donar algo, pues ¿qué remedio tienes que hacer de animales? De hecho, hay investigaciones que intentan que los cerdos tengan como un corazón más parecido al humano a través de terapia génica o, mejor dicho, organismos modificados genéticamente, los transgénicos. Y bueno, eso está bien porque pues tener un corazón en un cerdo, pues bien, mejor que quitárselo a un cadáver, ¿no? Habrá más disponibilidad si sale de los cerdos los corazones.
Bueno, decimos rechazo y tratamiento de los trasplantes. Durante la implantación de un órgano o tejido trasplantado ocurren distintas cosas. Cogemos el tejido, lo ponemos, se revasculariza, se cicatriza y ya está, implantado, perfecto. No obstante, no siempre los órganos trasplantados son bien recibidos por el cuerpo receptor. En ocasiones el órgano trasplantado resulta atacado por el sistema inmune, detecta como algo extraño, lo que se denomina rechazo. El rechazo está determinado por la relación genética entre el donante y el receptor. La causa del rechazo es la puesta en marcha del sistema inmune del receptor al reconocer las moléculas del injerto como algo extraño que hay que atacar, como algo que viene fuera del cuerpo. Por tanto, el tejido injertado se revasculariza y empieza a haber necrosis porque el sistema inmune lo ataca, que es lo que vemos en la imagen. Dicen trasplantes de tejido con escasa irrigación sanguínea, como puede ser la córnea, es difícil que el sistema inmune ataque porque, digamos que no lo ve, ojos que no ven, corazón que no siente. Por lo tanto, pues como hay tan poca vascularización, pues es difícil, ¿no? Es difícil que se produzca un rechazo, ya que las células extrañas no se ponen en contacto con las células inmunitarias del receptor. La principal causa de los rechazos se debe a la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad, MHC o la HLA, de la membrana de los linfocitos y de la gran mayoría de las células. Las estructuras de la HLA de cada individuo es reconocida por las células del sistema inmunitario y las moléculas HLA de las células del tejido trasplantado actúan como antígenos extraños. El DNI no es exactamente igual y los policías dicen, hay que atacarlo, es distinto. Por lo tanto, desencadenan el proceso de rechazo. El sistema inmune ataca, el órgano se muere, hace necrosis. El sistema inmunitario en el proceso de rechazo, lo que vemos es aquí cómo se produce esa necrosis, ¿no? Cómo lo atacan el sistema inmune. Dice, el rechazo de tejidos u órganos extraños intervienen en los distintos elementos de reconocimiento del sistema inmunitario. Con la respuesta celular, los linfocitos T citotóxicos activados producen interleucinas que activan las células natural killer y los macrófagos que fagocitan las células trasplantadas. La unión antígeno-anticuerpo que genera respuesta humoral activa el sistema del complemento que atrae a macrófagos que producen la lisis celular, rompen las células. Las plaquetas forman trombos y los fagocitos destruyen las células extrañas. Pues el sistema inmune está atacando. Eso que es algo que podría salvar la vida, que va a acabar muriéndose y desperdiciándose. Tipos de rechazo de trasplantes. Según los efectos y el momento de inicio, se diferencian distintos tipos. Por ejemplo, si sucede pronto, si sucede tarde. Hiperagudo. Sucede a los pocos minutos del trasplante. Por norma general, te suelen trasplantar un poquitín de ese algo bajo la piel y se aseguran de que al menos esto no suceda. Los demás, yo qué sé. Pero el instantáneo, eso. Se trasplanta un poquitín y se hace la prueba, ¿no? Antes de trasplantar, sobre todo un órgano muy valioso, muy único, muy imposible de donar, como podría ser un corazón, pues mejor asegurarse. Y suelen hacer pruebas. Doy por hecho que suelen hacer pruebas, vaya. Dice, sucede a los pocos minutos del trasplante. Se debe a la presencia de anticuerpos preexistentes en la sangre del receptor. Igual si ya está en contacto con eso, pues puede producir una reacción alérgica. Por lo tanto, serían poner dos trocitos en momentos muy distintos debajo de la piel del que va a recibir el órgano. Por eso de que la alergia es siempre el segundo contacto, no el primero. Vale. Una presencia de anticuerpos preexistentes en la sangre del receptor que reconocen las moléculas de HLA extrañas y destruyen las células que la exhiben. Tanto las células del trasplante, de ese órgano que le has puesto al receptor. Agudo. Ocurre más tarde, después de varios días y hasta un mes después del trasplante. Se debe a la acción de los linfocitos timodependientes y bursodependientes y también a los macrófagos y la formación de complejos antígenos anticuerpo que van a provocar la agregación de las plaquetas, la coagulación sanguínea y que haya una necrosis. Tardío o crónico. Ocurre a partir de los 3 meses cuando parece que el órgano ha ido todo bien, ¿no? Y que no van a atacar, no va a haber necrosis y de repente te da el rechazo tardío. Por lo tanto, parece que el órgano se ha adaptado al cuerpo y se debe a distintas reacciones de hipersensibilidad, es decir, alergia, contra los tejidos trasplantados. Al fin y al cabo todo es más o menos parecido. Es el sistema inmune reaccionando contra cosas que le pueden salvar o que son inofensivas. Dice, para reducir la respuesta y evitar el rechazo se emplean terapias inmunosupresoras con agentes inespecíficos, como pueden ser los corticoides, la ciclosporina A, las inmunoglobulinas inmunosupresoras, anticuerpos monoclonales, incluso la irradiación. Por tanto, si fastidias el sistema inmune, el órgano trasplantado debería sobrevivir hasta cierto punto. Pero imagino que no todo tipo de situaciones permitirá este tipo de tratamiento. Por lo tanto, pues ahí está. Vale, con esto terminamos el tema 18, el 19, que es el último tema que vamos a ver de inmunología. Como ya os he dicho, faltan cosas importantes que caen en la EBAU. Por lo tanto, pues cuando hagamos los ejercicios de examen, deberíamos poder repasar, viendo problemas y ejercicios de examen, qué tipo de cosas no hemos visto aquí.
Se ha hablado del ciclo lítico y lisogénico, que es de lo que me acuerdo ahora, pero había alguna cosa más. Y no lo está diciendo en este tema ni en el anterior, y son los dos únicos temas de inmunología. No sé hasta qué punto en los temas que hablan de la célula y sus estructuras y orgánulos hablarán de algo de esto. No sé si hay un tema de microorganismos dedicado a cómo funcionan los virus y la transferencia horizontal y todo eso. Pero sí que es algo que recuerdo haber dado yo y que no sé por qué en este libro, al menos en estos temas, aparece. O sea, no aparece. Está ausente. No sé en qué tema cuadraría más, si en el 18 o el 19, pero debería estar. El ciclo de los virus, que es de lo que me acuerdo que sé que está faltando aquí, debería estar. Y no está, y no sé por qué. Por lo tanto, pues le echaremos un ojo cuando estemos con las preguntas de examen al final del curso, antes de la EBAU, intentaremos repasar esto. Si tenemos que darnos prisa con los temas que tenemos que dar en clase, pues nos damos prisa. Vale, o sea que nada más, con esto terminamos el tema.